mucho leer y también tiene que ver con mi entorno familiar. Mi papá me enseñó a leer desde que yo estaba muy chiquita, entonces para los 3, 4 años yo ya sabía leer y para mí los libros eran como una compañía y mi papá comentaba mucho eso. En mi familia se daba mucho que hubiera libros. Mi abuelo, que además fue también periodista, mi papá es periodista de carrera, mi abuelo también lo fue. Y entonces en la casa de mis abuelos había muchos libros, o sea, había una biblioteca súper amplia de más de 5,000 libros y entonces yo podía agarrar el libro que quisiera porque no había como muchas restricciones ni así de ¿qué está leyendo la niña? No, en realidad yo podía agarrar lo que me parecía interesante, a veces lo entendía, a veces no, pero creo que eso definió mucho que desde muy pequeña yo sintiera una inclinación natural por la literatura, por los libros, por la escritura. O sea, para mí la palabra es una amiga y además también creo que esta experiencia de ampliar la imaginación también para mí fue muy importante y en mi casa se comentaba mucho ese don de la imaginación, ¿no? Inventar tus propios juegos, inventar historias para jugarlos, o sea, yo sí creo que ese ambiente propició que a mí me interesara todo eso y fue mi papá, pero también por supuesto mi mamá que siempre estaba ahí, mis hermanas, principalmente yo soy la mayor de 4 hermanas, mi hermana Liliana Rocío Estrada, que es la que sigue de mí, ella siempre fue mi compañera de juegos y cómplice en esta creación de inventar ya sabes, hasta dibujábamos mapas, o sea, inventábamos historias, dibujábamos mapas, inventábamos personajes, nos los repartíamos, los jugábamos de distintas maneras. Entonces yo creo que esa explosión de la imaginación infantil para mí fue muy importante para el resto de mi vida. Y soy una convencida de que estudiar las cosas que te interesan van a ayudar mucho en el futuro, porque va a haber ahí una pasión, una curiosidad, un interés que te va a mover para conseguir más y más y más cosas. Entonces, por eso decidí estudiar comunicación y la verdad es que fueron de los mejores años de mi vida. O sea, yo me la pasé muy, muy, muy bien. Solo tengo como recuerdos divertidos y alegres y cosas que realmente me parecieron emocionantes porque la universidad es una época de descubrimiento, de crecimiento, de saber quién eres y creo que estudiar comunicación me ayudó muchísimo porque en la mitad de la carrera de comunicación decidí entrar a letras españolas, que en ese entonces tenía un turno vespertino y estuve 1 año y no me gustó. O sea, me di cuenta que en realidad me gustaba mucho más como esta amplitud de opciones que te da comunicación y entonces decidí que mejor solo me iba a enfocar en la carrera de comunicación. Para mí el periodismo fue algo como bastante natural porque era algo que estaba en mi casa. Yo hice de proyectos, tanto en la prepa hice un proyecto de un periódico, mi papá me ayudó a diseñarlo, o sea, me enseñó el programa para hacer un diseño más profesional de ese periódico, lo imprimimos de una manera especial. Y cuando llegué aquí en comunicación, un maestro, Alfonso González, él nos dio clase de edición de periodismo y entonces uno de los proyectos fue hacer un periódico escolar. No éramos 2 equipos, los 2 equipos hacíamos, o sea, había como, se alternaban los números de cada equipo, la mitad del salón y la mitad del salón. Y para mí ese fue también como un evento así canónico, dirían ahora, porque me enseñó que eso me gustaba mucho, o sea, que disfrutaba mucho hacer el periodismo de todos sus ángulos, ¿no? Como ver, de buscar la información, seleccionar la foto, que es también como un tema de la edición, ¿no? Sí, sí, o sea, editar, tú eres editora, sabes que la edición es más que ver palabras, o sea, es cómo va a ir este texto, cuál va a ser su relevancia, con qué imágenes va a ir acompañado, ¿no? O sea, como decirle al diseñador cómo va a estar acomodado. En este caso no había diseñador, los diseñadores éramos nosotros. Y yo me encargaba del diseño de ese periódico y me hizo sentir muy orgullosa como de ver como estas opciones, ¿no? De cómo se podían acomodar. También me pareció muy divertido porque también fue muy divertido. Siempre me ha parecido como muy importante la idea de que el lector se sienta identificado con lo que escribo, ¿no? Desde cualquier punto de vista, o sea, desde los textos periodísticos
hasta mis poemas o mis cuentos o ensayos, ¿no? O sea, para mí eso es como muy importante y también como una honestidad literaria. Es decir, que yo crea en el texto que estoy compartiendo, que creo que es importante, que creo que es lo mejor que yo he podido escribir, o sea, que estoy entregando el mejor texto posible. En el periodismo no siempre se puede, porque el periodismo, como lo hemos platicado, tiene que ser muy aprisa, entonces a veces no puedes pulir bien tus textos, pero hay ciertas como cosas del periodismo que a mí siempre me han parecido muy atractivas y que trabajo mucho en ellas, que es, por ejemplo, la entrevista. Me encanta hacer entrevistas. Y de hecho me especialicé durante muchos años en entrevistas a poetas. Yo trabajé en redacciones de manera continua durante 15 años en periódicos. O sea, y entonces me hacía el espacio para hacer estas entrevistas a poetas que eran de más largo aliento, que las podíamos platicar mucho más, pensando en que luego iba a haber, por supuesto, su versión periodística, pero a mí lo que me interesaba más era la conversación y ver qué sensación y qué experiencias podía tomar de estas conversaciones. Y la verdad es que eso también creo que forma parte de mi estilo, como el ejercicio del entrenamiento. Sí me tomó como tiempo también darme cuenta del tipo de poeta que me interesa ser o que soy, o sea, que ya no tengo opción, esa es la poeta que soy, que tiene mucho que ver con las emociones, tiene mucho que ver con el sentimiento personal, ¿no? Con las relaciones, o sea, cómo influyen las relaciones de familia, de amistades, de vida, en la experiencia humana. O sea, eso para mí y esa es la base de mis poemas, ¿no? O sea, sí tiene como muchos poemas de experiencia, pero lo que trato es como darle algo más a esa experiencia, o sea, que no solo sea una experiencia anecdótica, sino que explore emociones que puedan conectar con otras personas, porque para mí la poesía sí tiene que ver con esta idea del espejo. Para mí, hacer la diferencia en el lugar en el que trabajo es muy importante. O sea, cuando yo entré a trabajar en la sección de cultura, después de pasar por muchas otras secciones, eso hay que decirlo, yo me di cuenta que ese era el lugar en el que yo quería estar. O sea, que yo quería trabajar en el sector de la cultura, porque para mí era relevante. O sea, para mí pienso que a veces se nos olvida, pero las expresiones artísticas y culturales del ser humano es como nuestra huella distintiva digamos, en las especies vivas, ¿no? O sea, cuando la NASA manda pruebas de vida de los seres humanos, lo que manda son sinfonías, obras de arte y libros, porque eso es lo que nos hace diferentes, nuestra capacidad de creación, de originalidad, de inventiva y de imaginación. Y es esta capacidad de imaginación la que nos ha hecho incluso tener todos estos avances científicos y tecnológicos, ¿no? O sea, de que el ser humano piensa que hay algo más que se puede hacer, que lo que vivimos no es suficiente. Como legado es como continuar con esa idea visionaria de mi abuelo, Juan Antonio Estrada Salazar, que su nombre le da nombre precisamente a un premio de periodismo del Estado, ¿no? El premio de reconocimiento de 25 años lleva el nombre de mi abuelo, y eso es porque él dejó un legado. Yo no espero que haya un premio con mi nombre, pero sí espero que ser parte de esta comunidad haga que la vida cultural en Saltillo, en Coahuila y en mi país pues sea mucho más rica, ¿no? Que sea con muchos más lazos, que podamos darnos cuenta de que si todos contribuimos vamos a tener una mejor sociedad, porque definitivamente el arte y la cultura transforman vidas, y creo que somos varios los que podemos dar testimonio de que sin el arte y sin la literatura nuestra vida sería distinta.